Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos aprovechar que ayer 1 de mayo efectivamente se hizo la elección del directorio legislativo para poder hacer un análisis más pausado de qué fue lo que pasó. Y para eso hoy vamos a contar con la presencia de dos analistas que además son muy queridos acá en Sobre la Mesa, con Luis Emilio Jiménez, politólogo, que en algún momento estuvo aquí en la conducción de Sobre la Mesa. Bienvenido. Sí, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por darle vida a este programa que ya tiene, ya tiene bastante. Sí, ya tiene bastante. 6 años. 5 años más. Y algo. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Y también vamos a estar conversando con Juani Guzmán, que es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y que fue una de las que inició el programa y era coordinadora, aunque ustedes no la veían, que estaba ahí entre telones. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias por la invitación y de veras, como señalábamos hace un momento antes de iniciar el programa, es volver a casa aquí en Sobre la Mesa. Así es que muchas gracias también a la audiencia que nos ha premiado con darle sentido a este programa como un espacio, digamos, de debate, de análisis sobre la coyuntura nacional e internacional. Bueno, y para empezar más bien, vamos entonces a ver una cápsula que hace una valoración, un recuento de lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa es excepcional en la historia costarricense. Juani, aprovechando la cápsula, ¿verdad? Y antes de entrar directamente a lo que fue la elección de ayer, podríamos, digamos, hacer una valoración de lo que ha sido este primer año, ¿verdad?, de legislatura, con Carolina Hidalgo, que, bueno, algunas personas plantean que ha tenido un liderazgo, digamos, interesante para dirigir procesos, digamos, complejos y negociaciones complejas, efectivamente, como fue el plan fiscal o la reforma al reglamento, ¿verdad?, que además tenían ya muchos años de estar en discusión, diferentes proyectos, pero temas que han estado colocados y que no se habían podido realmente aprobar, ¿verdad? Resaltar
el liderazgo de Carolina, un liderazgo tal vez distinto. Y en ese sentido, ¿se podría hablar de una legislatura exitosa? ¿Cómo evalúa usted, digamos, este primer año en esos términos o no tan exitosa? Bueno, yo creo que hay por lo menos 3 elementos a considerar en este primer año de gobierno. En el caso de la Asamblea Legislativa, a mí me parece, bueno, que no es un tema menor el hecho de que sea una mujer joven de 35, 36 años que ocupa en la primera legislatura la presidencia de la Asamblea Legislativa. Yo creo que ya de por sí eso daba una señal, digamos, de un nuevo aire a la asamblea, una asamblea que queda conformada, como sabemos, con un multipartidismo fragmentado, como se le ha llamado, y bueno, que, digamos, auguraba todos los retos del mundo. Y sin embargo, la cápsula yo creo que recupera de manera, le hace mérito al trabajo legislativo. Venía pensando yo que efectivamente en Costa Rica hay una feliz coincidencia de la, digamos, elección del directorio legislativo cada 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, para llamar la atención de que el trabajo legislativo es un trabajo como tal, ¿verdad?, de creación del Homo Faber de Marx, y en ese sentido, bueno, también es importante cuánto se trabaja. Claro. Ahí se vio que se aprobaron 114 leyes o por ahí, pero además se aprobaron esas 2 que está usted mencionando, que es la reforma al reglamento legislativo, y qué duda cabe que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que parcial y lo que sea, el hecho de la aprobación es tan singular, o sea, nos da la capacidad de mostrar de que, bueno, de que no solamente se está para debatir, sino para decidir sobre lo que se debate. Y yo creo que no solamente a la expresidenta hoy de la Asamblea Legislativa, sino al directorio legislativo y a los distintos grupos parlamentarios, a los y las jefas de fracción que se pusieron las pilas para lograr una, digamos, una construcción de acuerdos, apostar por la construcción de los acuerdos. Yo creo que eso no es del año anterior. La elección que vamos a hablar ahora del 1 de mayo ya da señales, digamos, un poco en el sentido de que esa primera legislatura marcó algunas lecciones sobre lo positivo, sobre lo que es posible. Yo quisiera agregar un sí, par claro, de cositas adelante. nada más. No, lo primero es que por donde se le mire, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, no se le puede pedir más a esta primera Asamblea Legislativa. Y Carolina ciertamente es, digamos, como la figura más, una de las figuras más visibles por el tipo de liderazgo ejercido. Pero, a ver, que usted bien lo mencionó, el tema de los, digamos, no solo la presidencia, sino también las jefaturas de fracción y los distintos liderazgos individuales que están presentes y que se sabe que inciden. Y es que hay que tener presente que la dinámica legislativa cada vez se ha ido haciendo más compleja. Ya la negociación no se trata únicamente entre las figuras, digamos, con algún poder transitorio para ordenar el debate o para dirigir una fracción legislativa. Al final de cuentas, la negociación es entre 57. Y ahí entra ciertamente la Casa Presidencial a jugar un rol que puede facilitar las cosas o que por el contrario puede distorsionarlas. La sensación que a mí me da es que la Casa Presidencial ha jugado un rol importante, no asumiendo un liderazgo muy explícito, ¿verdad? Me parece que otro aspecto a resaltar también en este caso es que la diputada Carolina Hidalgo, como presidenta de la Asamblea, pues sirvió de alguna manera para esa interlocución entre los poderes de la República. Y nada, el otro elemento que quería señalar es que, cierto, se habla de la reforma tributaria, se habla de la reforma del reglamento, que cuando yo entré a la universidad, yo recuerdo que hacíamos trabajos de la reforma del reglamento, y teníamos que ir a conversar con diputados y tal. Y porque era necesaria y todo esto, sí. Cuando yo entré también. Bueno, ya eso es hace tamaño poco. Gracias. No, en el caso de ustedes que somos contemporáneos. No, tranquilo, adelante. Somos contemporáneos.
Pero también hay una conquista importante, y es la primera política pública de Parlamento abierto, que fue precisamente aprobada por el directorio, me parece que esta semana, a inicios de esta semana o finales de la semana pasada. O sea, es muy reciente, sí. Ese es un salto importantísimo, importantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que, y ya acabó, no, tranquilo. Porque resulta que cuando uno mira la Asamblea Legislativa, normalmente se le atribuyen dos funciones, la de control político y la de legislación, pero hay una tercera función, que eso nos lo contaba la profesora Guzmán, que es el ejercicio mismo de la representación, pero es que ni siquiera desde la Constitución Política está establecido y en consecuencia no ha sido desarrollado. Una política de Parlamento abierto es la posibilidad de empezar a caminar precisamente en ese desarrollo hacia una mejor vinculación, hacia una mejor relación entre ciudadanía, diputados, diputadas y el mismo ejercicio de la representación. Entonces, otra vez, no se le puede pedir más ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo a esta Asamblea Legislativa. Recuerdo que efectivamente en clases, rememorando aquella época, un ejemplo que nos daban de lo complejo, ¿verdad? Y digamos que cuando estábamos en la universidad era particularmente bipartidista, ahora es muchísimo más complejo, pero un poco lo que nos planteaban era, imagínense lo que es ponerse de acuerdo para hacer una carta entre 57, ¿verdad? Yo creo que eso es una forma muy simple de poder ver que efectivamente ponerse de acuerdo sobre proyectos de ley tan complejos, ¿verdad? Tan complicados, es realmente una tarea titánica muchas veces, ¿verdad? Porque hay una confluencia de muchísimos intereses, de muchísimas posiciones, más no solo la de los partidos que están a lo interno, sino de otros sectores que también están intentando incidir. Pero bueno, sobre eso vamos a seguir conversando, así que vamos a una primera pausa aquí en Sobre la Mesa, balance legislativo más allá del 1 de mayo. Continuamos analizando el 1 de mayo. Ahora, además de conversar con doña Juana Guzmán y con Luis Emilio Jiménez, se nos incorpora Rotzai Rosales, que es también docente de la Escuela de Ciencias Políticas y coordinador del Observatorio de la Política Nacional. Gracias, Rotzai, por estar acá Sobre la Mesa. Y para empezar, además, con una pregunta. En el primer bloque hicimos, ¿verdad?, más como un balance de lo que fue la gestión de doña Carolina. Pero más allá del liderazgo de Carolina Hidalgo, también hay otros actores y otros diputados y diputadas que tuvieron un perfil, digamos, importante. ¿Quiénes cree usted que han salido, digamos, como ganadores de esta primera legislatura y quiénes han aumentado su caudal político o legitimidad y quiénes más bien dieron un paso atrás en este primer año? Sí, es como la pregunta un poco complicada, digamos. Es la pregunta del programa. Sí. Y obligatoria. Para empezar, con usted. Para calentar. Exacto. No, es un gusto compartir tanto con mis queridos colegas Marcela, Luis Emilio y Juani. Siempre es un placer. Y no sé, para responder esa pregunta, Marcela, te lamento decir que nos tendríamos que salir del ámbito legislativo. Si queremos responder así, en blanco y negro, ¿quiénes son ganadores y perdedores? Los ganadores pienso que siguen siendo los ganadores del modelo de país y de Estado que se ha constituido a lo largo de más de 25 años, siguen siéndolo. Y por lo tanto no podemos encontrar claramente una identificación partidaria de ellos. Estamos hablando de los sectores asociados, como bien lo decía hoy el presidente, lo reconocía, en su discurso, los sectores asociados al capital financiero internacional, el comercio internacional y demás, pero el sector primario y otros sectores que conforman las enormes mayorías de este país siguen siendo perjudicados. Entonces, es difícil asociar, así en términos brutos, ganadores o perdedores, e igualmente responder de manera contundente sin ver una gran cantidad de matices en esto que yo estoy afirmando, por supuesto. Pero en términos partidarios, me parece que el triunvirato de gobierno entre el PAC, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos globales pueden sentirse satisfechos, sin duda, por los resultados que se mencionaban en el primer bloque, en virtud también de que la mayoría de esas leyes fueron aprobadas por eso que podríamos llamar en términos teóricos la hegemonía vigente hoy. Me parece que por supuesto habrá otra vez que hacer una desmenuce de esta afirmación global, porque sabemos que también estamos hablando de muchos PAC, estamos hablando de muchos PUSC y de muchos Liberación Nacional, como fue evidente también ayer en la elección del directorio. De modo tal de que para
hablar del sistema de partidos y de los partidos comunidades individuales como eventuales ganadores o perdedores, pues habría que individualizar, habría que traer a colación el poder de los poderes fácticos o de los grupos de presión e interés, sindicatos, movimientos sociales y, por supuesto, las cámaras nacionales, las transnacionales, algunos legales, otros ilegales, etcétera. O sea, hay una gran variedad de actores, de agencias, llaman hoy también, involucradas en la política, más allá de la formalidad que podemos observar y que sin duda es importante en la institucionalidad democrática costarricense. Sí, en eso de hecho más adelante vamos precisamente a profundizar, porque efectivamente a veces nos quedamos con los 57 diputados y diputadas y se nos olvida que en esa dinámica hay una serie de actores que están más allá de esas 57 personas que están ahí sentadas, ¿verdad? Y que tienen incidencia en esa toma de decisiones. Pero bueno, para continuar directamente con la Asamblea, Juani, en realidad, cuando uno ve los estudios de opinión del Centro de Investigación en Estudios Políticos, ¿verdad? En general, la valoración negativa de la Asamblea Legislativa es contundente, se mantiene, además ha sido sostenida por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué factores cree usted que influyen en esa percepción y por qué se desconfía tanto del Parlamento? Porque efectivamente, como empezamos el programa, sí están trabajando, sí se ha generado, digamos, legislación y a veces como que la percepción es que ahí no se hace nada. Bueno, yo creo que esa pregunta está un poco más dirigida o debería estar un poco más dirigida a Luis Emilio por el trabajo que sé que está realizando, pero yo creo que en este momento, digamos, esa no debería ser la pregunta más importante que nos hagamos para entender el 1 de mayo. Yo tengo la sensación de que esa percepción es básicamente por desconocimiento. Yo tengo la certeza de que, y lo dije en el primer segmento, de que el trabajo legislativo es eso, es un gran trabajo legislativo. Y si ese trabajo se logra a partir de la construcción de acuerdos y de sentar a negociar sobre temas complejos y sobre temas menos complejos a la pluralidad de actores que integran en este momento la Asamblea, ahí es donde vive el foco. Hay otra parte que es bien importante, que no es la más importante ahora para la segunda legislatura, que es todo el tema de la comunicación con fines electorales para ver cuál es la imagen que van a tener para las próximas, pero no es en ese segundo año. Ese segundo año es demasiado importante ver si lo que ocurrió el 1 de mayo, que fue digamos, lograr la configuración de una papeleta o de un directorio, en particular con un liderazgo, digamos, para un presidente legislativo que fuera absolutamente previsible. Digamos, si algo tuvo el 1 de mayo de 2019 es que no fue para nada sorpresivo. A las 9:30 estaba la cosa. No fue para nada sorpresivo porque había un acuerdo firmado sobre temas de 3 fracciones parlamentarias, de 3 grupos parlamentarios firmaron un apoyo a partir de un conjunto de temas, que no es un conjunto de proyectos, ya se verá de lo que da de sí, pero al menos un conjunto de temas sobre los que se tiene que decidir. Entonces yo creo que más que preocuparse un poco por la percepción en este momento, es más bien yo creo que solo ese hecho podría ser bonito para llamar la atención de ver de qué da de sí este acuerdo que se logró y cuánta gente se sumó. Hay otras cosas que a mí me parecen que, digamos, que ha revelado este proceso, que es un poco, si imaginamos, el acuerdo es un acuerdo realmente entre partidos en el sentido de, digamos, que muestra lo de la salida para este directorio de la unidad. O sea, que es una alianza de nuevo tipo respecto de la primera legislatura. Sí. Y después con una Restauración Nacional que, digamos, yo me lo imagino como que el ala más política es el que firma, ¿verdad?, como partido,
y el ala que se sale es como lo que uno podría pensar como el ala más religiosa dentro de ese partido. Entonces, uno empieza a matizar efectivamente una correlación de fuerzas, ahí sí, mucho más plural inclusive, porque se van viendo lo que Rotzai hablaba de muchos partidos dentro de los partidos. Así que yo creo que muestra, digamos, una imagen diferente. Incluso, perdón, en esa línea uno ve como el primer año, esta primera legislatura, un poco se prolongaron las alianzas que se establecieron en periodo electoral, en época electoral, sí. un Liberación Nacional muy cercano con, en este caso con Restauración Nacional, pero como que algo ocurrió de camino, que esas alianzas fueron variando, ¿verdad? Fueron variando, no fue una modificación abrupta. Lo cierto del caso es que ya hoy tenemos una configuración distinta, ¿verdad? Yo no sé, incluso yo no sé si eso en términos de agenda se irá a reflejar, ¿verdad? Uno ve, digamos, la agenda legislativa de este primer año, pues sí, digamos, ahora mencionamos varios logros y, digamos, el desfogue de temas importantes, un control político muy fuerte, asociado en este caso a la administración anterior principalmente. Habrá que ver, todas esas cosas lo permitían aquel conjunto de alianzas, digamos, la configuración de la alianza que venía de la campaña pasada. Habrá que ver, y es una pregunta, digamos, que dejo en el aire, porque todavía no tengo elementos para poder contestarla, si será algo que se prolongará en esta segunda legislatura. Luis Emilio, pero además uniendo lo que, ¿verdad, Juan y Rotzai y usted han apuntado, de hecho, en el estudio que usted está realizando, bueno, que realizó para Flaxo y la Conrad, se habla un poco de las limitaciones que se tiene para vincularse, digamos, para que la Asamblea Legislativa se vincule con la sociedad, y además se mencionan, digamos, como problemas el tema de alfabetización legislativa y lobby político, ¿verdad? Que está muy ligado un poco a lo que también Rotzai plantea. ¿A qué se refiere ese estudio con respecto a estos elementos? Sí, bueno, eso es parte de un trabajo que estamos realizando, la Fundación Konrad Adenauer y la Flaxo Costa Rica. Nos pidieron ahí un equipito que trabajáramos sobre, un poco siguiendo la pregunta de cómo es que la Asamblea Legislativa se relaciona o se vincula pues con la sociedad costarricense. Lo que pasa es que eso es una cosa muy amplia. Claro. Y básicamente uno empieza a desmenuzar, y Rotzai, que trabaja en la Asamblea Legislativa, lo sabrá muy bien, son muchas las audiencias que hay en la Asamblea Legislativa, son muchos los públicos que tienen, pero resulta que los productos, el lenguaje, los formatos tienden a ser muy endogámicos, están diseñados, digamos, para el consumo interno, y eso de alguna forma genera disparidades en las capacidades de darle seguimiento a las discusiones, pero también de incidir en las decisiones legislativas. Entonces, a propósito incluso del descrédito al cual usted se refería y que doña Juani estuvo un poco planteando, quizás por ahí, digamos, uno podría encontrar algunas pistas, ¿verdad? Una Asamblea Legislativa de pronto un poco, digamos, que se mira a sí misma, pero con pocas capacidades en este momento de poder vincularse y relacionarse de una manera efectiva con la población. Por ejemplo, si en este momento voy a citar un ejemplo hipotético, no sé, una molusquera, por ejemplo, de Punta Arenas, interesada en una ley, pide a la Asamblea Legislativa información, probablemente la Asamblea Legislativa le enviará el acta o la remitirá al sitio web. Existen, digamos, han ido innovando y hay chats y tal, siempre líneas telefónicas para poder conversar, pero el tema es la necesidad, digamos, de profundizar en los lenguajes, de que la relación no se dé necesariamente desde los productos que son de uso interno como un acta legislativa, sino que más bien pueda haber, digamos, mayor apertura. ¿Por qué? El tema es ¿para qué mayor apertura y para qué un mejor alineamiento? Bueno, porque es que eso es parte, del empoderamiento ciudadano, pero además es parte, digamos, de las políticas de perfeccionamiento de la democracia que como país democrático estamos llamados a mejorar constantemente. Rotzai, precisamente
con eso que plantea Luis Emilio, de qué manera precisamente digamos, esos productos y esa forma, digamos, endogámica en los que se generan, más bien favorece a los poderes fácticos a los que usted se refería antes, ¿verdad? Y que en realidad siguen ahí presentes en el escenario nacional, y el hecho de que la alfabetización legislativa no le llegue a la ciudadanía, más bien lo que hace es que esa información quede en pocas manos, ¿verdad? O pueda ser procesada por pocas manos, en el sentido de que hasta a veces para académicos que estamos haciendo alguna investigación, leemos algunas actas que uno dice, perdón, hay como que buscar traducción, ¿verdad? O cuando estás buscando algún tipo de información en la página web que es complicada y que además se cae, que no es fácil conseguir información. ¿Eso cómo le favorece a los poderes fácticos? De muchas maneras, Marcela. Todos en ciencia política sabemos que una de las malas costumbres, y sobre todo en democracia, es pensar que se mejora la capacidad de poder en general si se mantienen opacas ciertas zonas de los juegos y de las correlaciones de poder entre los distintos actores. Creo que es una mala práctica democrática y revela mucho de los déficits de cultura política, digamos, moderna, fortalecida y demás. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero lamentablemente las valoraciones negativas con respecto a los congresos, poderes legislativos y partidos políticos que los conforman es un mal generalizado en América Latina sin duda, y quizás más allá. Digo, si usted ve los resultados del Latinobarómetro, por ejemplo, o de la POP desde hace 15 años, todas las mediciones siguen mostrando en el popularímetro, en el que se miden la confianza, legitimidad y apoyo a las instituciones, siempre los partidos políticos y las asambleas legislativas van a estar en el último y penúltimo lugar, casi que sin discusión. Eso dice mucho, por supuesto, de la visión endogámica que se tiene de la asamblea, pero yo diría del poder en las democracias contemporáneas, y eso me lleva a responder directamente a tu pregunta. Porque se tiende a creer que entre más opaco, entre más oculto y entre más disimulados sean los acuerdos y los procesos de negociación entre los verdaderos actores de poder, que no necesariamente, repito, están en los partidos políticos, sino que influyen en ellos y en los procesos de política pública, es mejor, se tiene más posibilidad de poder y hacer cosas. Y creo que eso definitivamente los estudios de opinión los siguen demostrando. El caso del CIEP es así de evidente. Eso más bien genera y ahonda la mala percepción que se tiene con respecto a los partidos políticos. Yo prefiero utilizar la terminología que Juan usaba ahora de grupos políticos más que partidos. Aquí habría que pensar mucho el concepto mismo de partido político para ver cuáles cumplen con esa definición hoy, pero sí son grupos de poder al interno de los que están facultados en nuestra legislación, acordémonos, además exclusivamente para ser diputadas y diputados, que son los que se originan desde los partidos políticos. Tal vez quedemos ahí, porque tenemos que hacer una pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, balance legislativo más allá del 1 de mayo, ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando lo sucedido este 1 de mayo con los politólogos Luis Emilio Jiménez y Rochay, y también con la politóloga Juani Guzmán. Antes de ir a una pausa estábamos hablando del tema de los poderes fácticos y bueno, ahí Luis Emilio quería referirse a algo, pero teníamos que ir a pausa, así que adelante. No, muy breve, que de pronto ahora tenemos una ciudadanía más conectada, que participa del debate público y que quizás eso presione de alguna forma a las instituciones a abrirse. Siempre habrá alguna información que interpele no solo a las instituciones, sino también a los actores. Sabemos que eso es una cosa incipiente y que quizás estos claroscuros del poder no se expresen tan diáfanamente como uno esperaría, pero lo cierto del caso es que es un elemento a tomar en cuenta nada más. Claro. Juani, de hecho, ahora en la pausa, ¿verdad?, en la discusión que estaban teniendo y antes también planteaba el tema de la agenda. Efectivamente, firmaron una serie de, un acuerdo con una serie de temas que llevaron a Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional a la presidencia. Incluye eurobonos, educación dual, OCDE, empleo público, ¿verdad? ¿Cuáles pensaría usted que serían, digamos, las sorpresas? ¿Verdad? Y si cree que hay omisiones en este acuerdo. Sí, bueno, yo creo que sobre temas, ¿verdad?, era lo posible para construir un acuerdo
y ya se verá, porque es efectivamente sobre temas y no sobre proyectos. A mí me parece que me gustaría saber sobre los compromisos más bien adquiridos como Asamblea Legislativa en la primera legislatura, ¿qué se va a recuperar ahora? Porque el acuerdo firmado era para darle el apoyo al hoy presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas que, de los distintos partidos que ocuparan un espacio en el directorio legislativo. Bueno, como dice la sabiduría popular, que no por madrugar amanece más temprano, no amanecerá más temprano, pero sí ocupan puestos titulares en el directorio, ¿verdad? Como lo muestra lo que logró, digamos, el Partido Acción Ciudadana, el que es partido oficial, pero bueno, lograr la primera secretaría y en el caso del señor Avendaño para representar Restauración también como puesto titular en el directorio. Lo que ocurre es que no podemos limitarnos a esos temas. Hay compromisos adquiridos y en relación con el tema anterior de la vinculación de la Asamblea con la ciudadanía para ejercer efectivamente el principio central de la representación, bueno, la primera legislatura cerró, como señalaba Luis Emilio antes, con la política de parlamento abierto. Sí. Y entonces, ¿ahí qué va? Porque ese no quedó en el acuerdo. Ese no está en el acuerdo, ese efectivamente. no está en los temas del acuerdo. Y entonces, ¿se quedó como una cosa simbólica? ¿O qué vamos a pedir ahí? ¿O vamos a pedir cuentas en relación con eso? Porque eso es un compromiso de la Asamblea. No es un checklist de temas para darle yo mi voto, ¿verdad? Eso vale más que un voto. Entonces yo creo que podríamos pensar, bueno, ¿qué vamos a pedir de aquí en ese segundo año de legislatura? ¿Verdad? Más allá que un checklist de temas. Rotzai, algo hemos hablado ya de que efectivamente hay un cambio, ¿verdad? Y hay se podría hablar con el acuerdo, los temas a los que nos estábamos refiriendo, a lo que planteaba Juani y Luis Emilio anteriormente, de una reconfiguración de fuerzas en la Asamblea a propósito, digamos, de esa agenda temática, o simple y sencillamente hay una alineación, ¿verdad?, de cosas que ya de por sí se tenían, digamos, acuerdo. No, yo esperaría un segundo año menos previsible y aburrido para el análisis como el que tuvimos. Y eso ya supone efectivamente un reacomodo de los actores y sus relaciones de fuerzas. Esa es la esperanza, porque yo hablé de hegemonía en la primera parte, y sí hubo una agenda hegemónica en torno al llamado pacto combo fiscal, que ahora pareciera pretende profundizarse, como lo han exigido ciertos grupos de presión, pero que sin que esto pase a un segundo plano, me parece que va a estar mediatizado claramente por las aspiraciones que ya empiezan a aflorar de naturaleza electoral y de protagonismo de cara a las elecciones municipales, y también ya pensando en clave electoral presidencial para el 2022. Y eso definitivamente introduce una mayor complejidad, digamos, a los procesos de negociación, de diálogo y eventuales acuerdos. Lo que sí no creo que cambie, y ya ha sido la tónica de por lo menos las dos últimas administraciones y legislaturas, es que justamente por el nivel de fragmentación, porque el número de partidos efectivos sigue siendo básicamente 3 y un poquito más, o sea, son 4 realmente los partidos relativamente importantes en la Asamblea, digo los que toman decisiones finales. Sí. Por eso no hay que pensar que hay una diversidad y una pluralidad de intereses ahí presentes, por supuesto que los hay, pero finalmente todo se reduce a una votación. Lamentablemente eso sucede con las dinámicas en la Asamblea Legislativa, en la maquila electoral, claramente no en el control político necesariamente, ni en las otras funciones. Entonces, ¿qué pretendo decir? Que ahora, además, con las modificaciones al Código Electoral, estamos metidos en elecciones cada 2 años. Elecciones reales, eventos electorales, pero en procesos electorales todos los años. Sí. Y eso aúna y ahonda el problema de que los partidos políticos son básicamente maquinarias electorales,
Por eso no podemos exigirles que tengan mucha claridad programática, ideológica y mentalidad a largo plazo. Esta asamblea se va a seguir caracterizando por acuerdos de, lo que digo yo, de carreras de 100 metros. ¿Verdad? Que además son volátiles, porque en 100 metros se te atraviesa un conejo y te bota. Exacto. Y eso es lo que está sucediendo con esa inmediatez y con esa gran diversidad de actores formales institucionales, como los que aparecen y presentan los partidos políticos y a lo que les damos seguimientos en el ritual del 1 de mayo, o los poderes esos que a nosotros realmente nos interesa, las redes de actores y redes de poder que están detrás de los partidos políticos definiendo en mucho la política pública en este país. De modo que, en efecto, esos acuerdos sobre grandes temas no podían ser otra cosa que sobre grandes temas. Porque acuerdos puntuales, a mi juicio, viéndolo realistamente, sobre proyectos específicos, caían en un problema de generar una enorme expectativa, ya no solo a la ciudadanía en general, que presionemos sobre ellos, sino también sobre esos otros actores de poder que pueden sentirse amenazados, excluidos o incluidos en esa agenda todavía más específica y sin ninguna garantía de cumplimiento, lo cual es muy complicado también para los liderazgos políticos, ¿verdad? Decir, miren, yo me comprometo a que en este año van a pasar al menos estos 3 proyectos de ley, hoy es yo diría que no solo es una aventura, es temeridad desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque evidentemente los acuerdos, y conforme se acerquen las elecciones, van a ser de plazos cada vez más acotados, pero estoy hablando de los proyectos que conforman, digámoslo así, la repela de la agenda principal que tiene este país, repito, hegemónica desde hace ya muchos años, que tiene que ver con la contención del gasto público, que tiene que ver con reforma tributaria más regresiva que progresiva, etcétera, etcétera. Antiderechos humanos, porque hay que ponerle nombre y apellido. Se ha hablado mucho de que aquí hay una agenda muy fuerte que impulsa los derechos humanos, y los primeros derechos humanos que se empiezan a violentar o que se pretenden violentar a través, nada más hoy ni nada menos que del presidente de la Asamblea Legislativa, exprofeso, dicho públicamente, es que pretende cooptar las libertades y los derechos laborales que ha hecho a este país diferente, en muchos sentidos, al resto de los países de América Latina. Ahí se están violentando los derechos humanos. Entonces, por supuesto que esos son temas secundarios frente a la obsesiva y compulsiva necesidad de presentarnos como un país que crece económicamente, pero que cada vez es más deficitario en términos de igualdad, en términos de equidad y de ataque a la pobreza. Perdón, Luis Emilio, tenemos que hacer un corte. Más bien ya regresamos con usted. Estamos aquí analizando balance legislativo más allá del 1 de mayo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando lo sucedido este 1 de mayo. Antes de ir a una pausa, precisamente Luis Emilio se quería referir a lo que estaba planteando Rochay. Sí, no, son 2 cositas. La primera es, a propósito de la agenda legislativa, uno observa que normalmente la Asamblea Legislativa es un solo tablero donde se negocian, donde los proyectos de ley normalmente se articulan en función de la agenda principal o de proyectos grandes. Y yo creo que la Asamblea Legislativa ha ido desfogando y ha ido sacando buena parte de estos proyectos. Por ejemplo, sociedades de convivencia, la fecundación in vitro, la reforma fiscal, la reforma del reglamento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de pronto la dinámica legislativa es así. Te apoyo en tu proyecto si me apoyas en este. Claro. Incluso si uno quisiera ser un poco más ocurrente, podría decir, te pellizco debajo de la mesa y no arrugues la cara, porque si no, entonces te quito los votos del proyecto que vos querés, ¿verdad? O sea, es que así es como se mueve la Asamblea Legislativa. Entonces, hoy día, si uno mira este tablero legislativo, desde mi punto de vista, continúan existiendo como 2 o 3 proyectos articuladores. Uno es el de los eurobonos, que de alguna forma va a ordenar el juego legislativo. El otro seguirá siendo el presupuesto de la República. Y aquí hay algo que a mí me resulta absolutamente ingenioso, tal vez, o estratégico, y es que la oposición ha logrado mostrar, por un lado, una cara de responsabilidad en esta agenda de saneamiento de las finanzas públicas, aprobando, por un lado, media reforma fiscal, y queriendo aprobar medio paquete de eurobonos y dejando media reforma fiscal probablemente para final de periodo y medio paquete de eurobonos para después de periodo. ¿Qué significa esto?
que finalmente la oposición va a tener la posibilidad de tener amarrado al Poder Ejecutivo frente a la necesidad de continuar en su agenda de saneamiento de las finanzas públicas. Yo no sé si lo habrán visto en el Ejecutivo, si se lo habrán planteado, porque al final de cuentas eurobonos no es más deuda. Eurobonos es tomar deuda que existe hoy, y asegurarle mejores términos, es decir, poder pagarla a menor tasa de interés y a un mayor plazo, lo cual le da mayor margen de operación. Claro. Bueno, no, desde la Asamblea Legislativa es muy interesante este manejo que se está realizando a nivel de proyectos. Claro, de pero ley. entonces eso me hace, digamos, plantearle, y Juani nos puede ayudar en ese sentido. Bueno, efectivamente, esa relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o sea, en este momento la presidencia la tiene Liberación Nacional. Eso le complejiza más el accionar al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Yo creo que lo ha tenido difícil de todas maneras, aún en el primer año, porque no tenemos que olvidar, ¿verdad?, que el partido Acción Ciudadana, partido oficialista, es la tercera minoría en la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, digamos que las condiciones no cambian mucho. El reto sigue siendo la construcción de alianzas multipartidarias y la capacidad, digamos, de negociación, de diálogo, de creatividad, innovación y oportunidad en la iniciativa parlamentaria. Porque como el mismo don Carlos Ricardo Benavides acaba de decir, la mayor parte de los proyectos que el Ejecutivo apoyó venían dados por la oposición. Es decir, hubo una confluencia efectivamente de intereses que venían dados, bueno, por la misma debilidad de la fracción legislativa, ¿verdad?, donde Casa Presidencial tenía que acercarse a la fracción oficialista, pero también a las otras fracciones. Entonces ahí yo pienso que el criterio de oportunidad para la primera legislatura, contar con doña Carolina Hidalgo, tenía también, digamos, una connotación, no me quiero dar a entender erróneamente, pero una connotación también simbólica, que es una señal de inclusión, de nuevo aire, de un nuevo estilo de liderazgo. Pero si nos ponemos en serio, en esta segunda legislatura más parece una cosa mucho más tradicional de Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué quiere decir esto. Hay un elemento bien importante que lo señalamos en la pausa, porque seguimos conversando aún en el tiempo de la pausa, que es la conformación del directorio, que no hemos hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Y yo quisiera insistir que es importante que quién ocupa los puestos titulares del directorio y cómo, por ejemplo, desde mi punto de vista, el Partido Acción Ciudadana no cayó en la provocación de romper el acuerdo, ¿verdad? Porque no nos tenemos que olvidar todo lo que pasó la semana anterior a la elección del directorio legislativo y la provocación que recibió ese partido para poderse salir de la provocación de parte de Liberación Nacional para salirse del acuerdo como una protesta por las cosas que se dijo. Y en este caso, a mí me parece que el grupo parlamentario del PAC lo tuvo claro, que querían la primera secretaría, que era estratégica para sus intereses de segunda legislatura, y aguantaron el chaparrón, no cayeron en la provocación y mantuvieron, aunque, digamos, numéricamente sus votos no fueran necesarios, pero eran estratégicamente y políticamente muy necesarios para ocupar la primera secretaría. Yo creo que se muestra interesante la segunda legislatura. Bueno, y restauración. Por supuesto, y entonces vemos también, bueno, ahí está el tema y cómo la correlación de fuerzas, inclusive para el actual presidente de la Asamblea, es compleja por no haber logrado integrar a la unidad. La unidad, digamos, se autoexcluyó y cuando quiso ya fue
Ya fue un poco tarde. Claro, yo quería preguntarle a Roxay, aprovechando de toda la experiencia que tiene con respecto al tema de partidos políticos, porque al final, bueno, ya algo usted ha mencionado, pensamos como que los partidos políticos son monolíticos y que sigue en línea, cosa que no es real y mucho menos en nuestro sistema, ¿verdad? Efectivamente, hay un cambio, digamos, de misma liberación con la primera, creo que fue con la vicepresidencia, que dijeron, ¿verdad?, 2 diputados que no iban a votar por el PAC, que se negaban a votar por el PAC. El tema de Pedro Muñoz, que al final no está dentro de la negociación, pero vota nulo para la presidencia, a sabiendas de que se le suma a la persona, digamos, que gane, ¿verdad? Entonces es como un guiñito ahí a Carlos Ricardo, ese voto nulo, a pesar de que después hace todo un discurso, ¿verdad?, de que son oposición y que como partidos tienen que ser oposición, ¿verdad? ¿Cómo podemos leer esa dinámica de partidos, que yo sé que es muy complicado, ¿verdad?, y que no es fácil en tan poco tiempo, pero que no podemos verlo como grupos monolíticos? Voy a dar una respuesta rápida, igual general, y más bien voy a generar algunas otras inquietudes. A lo que muy bien retrata Juani en esa composición del directorio y la implicación que tuvo básicamente para el PAC y para Liberación, yo me iba a referir más bien a ese gran actor ausente del directorio, pero no así del escenario político en el próximo año. Cuidado, sí. A mí me parece que justamente, retomando las palabras de Pedro Muñoz, del diputado Pedro Muñoz, la unidad logra un objetivo, y es presentarse esa parte de la unidad, o por utilizar los términos correctos, ese grupo político que forma parte de la unidad y que está presente en forma de fracción legislativa en la Asamblea, para definirlo, liderado por Pedro y Pablo, los apóstoles, en fin, estos 2 diputados, sí, ¿verdad? Son diferentes a la unidad. Lo que habría que preguntar entonces es, esa oposición que además logra con ese discurso y con su ausencia en el directorio presentarse como la genuina y verdadera oposición a partir de ahora, la pregunta es si verdaderamente están logrando ese objetivo, que además están ofuscadísimos por lograrlo desde las asambleas partidarias, sí, de finales del año pasado, sí, al ver a Rodolfo Pisa, nada más ni nada menos que el ministro de la Presidencia, a la señora Edna Camacho, nada más ni nada menos que la emperatriz del sector económico, al ver a don Alberto Borbón, es el coordinador con el sector empresarial, André Garnier. Figuras descollantes de tradición aparentemente social cristiana, que forman parte de ese núcleo duro que hoy es el gobierno tripartito y que pretende deslindarse de ellos con un voto de la Asamblea Nacional, repito, durante 2 asambleas o 3 del año pasado, tratando de decir, mire, esa no es la unidad social cristiana, es Rodolfo Pisa, es Edna Camacho, es André Garnier, sí, y son otros personajes, sí, ¿verdad? Entonces ya ellos no son hijos pródigos, ¿verdad? La verdadera unidad social cristiana son las de Pedro y Pablo, bueno, las de la fracción legislativa, que son, ¿verdad?, las que va a hacer oposición. o preguntémonos, o las candidaturas que la unidad ya está presentando a las alcaldías, claro, en los gobiernos locales. Entonces, cuidado, la unidad está haciendo un ingente y enorme esfuerzo por tratar de deslindarse de lo que no se puede deslindar. Y es su participación protagónica, sí, porque hay otros partidos que tienen una persona en el gobierno, pero no tiene ninguna incidencia en términos de las votaciones más importantes, en el Consejo, y mucho menos de las políticas más relevantes, claro, que ahí salgan. Pero para la unidad y también para Liberación, vean qué interesante, va a ser tremendamente difícil. Liberación también está metido en un zapato. Y el zapato es cómo, ahora sí, presidiendo el Congreso de la República, como dijeron en algún momento. Cogobernando, yo lo he dicho. Pero entonces, entonces digamos, cohabitando, para utilizar un eufemismo, ¿verdad?, en el ejercicio del gobierno, cómo ahora se pueden deslindar y decir, mire, no, es que tuvimos unos hijos poco disciplinados, ¿verdad?, sí, que no querían cohabitar o cogobernar, como le queramos decir, pero finalmente sí lo están haciendo. Sí, claro. ¿Cómo se presentan como una oposición real frente al electorado que les va a cobrar eso o no? Sí. Y es una pregunta abierta. Claro, en realidad
más allá de dar tantas respuestas hoy, más bien nos planteamos una serie de preguntas. Efectivamente, tenemos que hacer, claro, tenemos que estar pendientes de las elecciones municipales que ya inician, de efectivamente la agenda, cómo se va a colocar, de esa relación con la ciudadanía, ¿verdad? Con los otros grupos, si se va a abrir o no a la ciudadanía la información. Bueno, más bien tenemos mucho más que seguir dándole seguimiento con respecto a lo que pasó este 1 de mayo y bueno, invitarles porque la próxima semana vamos a estar haciendo un análisis de lo que fue el primer año de gobierno. Así que les esperamos la próxima semana aquí en Sobre la Mesa y agradecerles a Juan y a Rotzai y a Luis Emilio por haber participado el día de hoy. Ya se podrían invitar también.